En las noches más silenciosas de Japón, cuando el último tren ha partido y las estaciones quedan suspendidas en una calma antinatural, un sonido rompe la quietud. No es un grito, no es un paso humano, es un golpe seco, metálico, repetido con una precisión inquietante. Quienes lo escuchan saben que no hay tiempo para huir, porque ese sonido no anuncia peligro, anuncia que ya es demasiado tarde. La leyenda la llamará Teke Teke, pero antes de tener un nombre, fue una tragedia real. Y para entender por qué aún persigue a los vivos, hay que retroceder al instante exacto en que todo se quebró. A comienzos de la década de 1950, Japón intentaba reconstruirse tras la devastación de la guerra. Las ciudades crecían rápido, los trenes se multiplicaban y las vías ferroviarias se convertían en arterias vitales del país. La modernización avanzaba más rápido que la seguridad, y en ese desequilibrio nacieron innumerables accidentes que nunca llegaron a los titulares. En ese contexto, la vida humana era frágil, y el progreso no siempre miraba hacia abajo cuando avanzaba. Entre miles de estudiantes anónimos, había una joven cuyo nombre se perdería con el tiempo. Caminaba sola, como tantas otras noches, cerca de un cruce ferroviario poco iluminado. No había testigos claros, solo la certeza de que estuvo allí y de que nunca regresó a casa. Los archivos oficiales reducirían el hecho a un simple accidente, pero lo que ocurrió esa noche no encajaba con ninguna estadística. El sonido del tren irrumpió en la oscuridad como una sentencia. Acero contra carne, velocidad contra fragilidad. El impacto fue inmediato, brutal, definitivo. Pero la muerte no llegó completa. El cuerpo fue partido en dos y el dolor no terminó cuando el tren se perdió en la distancia. En ese instante, algo quedó atrapado entre la vida y la nada, algo que no aceptó el final. Las autoridades cerraron el caso con rapidez, un expediente breve, palabras técnicas, ninguna explicación profunda. El progreso no podía detenerse por una sola vida. Sin embargo, algunos trabajadores ferroviarios comenzaron a notar detalles extraños, marcas en los rieles, rastros imposibles de explicar y una sensación persistente de ser observados desde el suelo. Semanas después, el barrio escuchó algo nuevo, un ruido seco, repetitivo, que se desplazaba demasiado rápido. No venía del tren, no venía del viento. Era un arrastre veloz, irregular, como si algo golpeara el suelo una y otra vez mientras avanzaba. Teke, teke. El sonido comenzó a circular antes que la historia, y el miedo se propagó más rápido que cualquier explicación. Algunos afirmaron haber visto una figura moviéndose sin piernas. Otros juraron que eran manos las que golpeaban el suelo para impulsarse. Nadie coincidía en los detalles, excepto en una cosa: la velocidad. No se deslizaba, no se arrastraba lentamente. Corría como si el dolor la empujara hacia adelante. Así nació la leyenda. No como un cuento para asustar niños, sino como una advertencia susurrada entre adultos. Una presencia incompleta, nacida de una muerte violenta, que se mueve allí donde el acero y la oscuridad se encuentran. Pero lo más inquietante aún no había ocurrido, porque la pregunta no era qué había nacido esa noche, sino por qué seguía moviéndose. El sonido volvió a escucharse. Esta vez,
lejos de las vías, y alguien lo escuchó desde dentro de su propia casa. El sonido no se detuvo con el paso de los días. Al contrario, comenzó a aparecer en lugares donde no había vías, donde ningún tren debía pasar. Calles angostas, pasillos escolares, patios traseros. El teque-teque ya no pertenecía al cruce ferroviario. Se había desprendido de su origen, como si algo lo empujara a avanzar más allá del punto de la tragedia. Lo que había nacido incompleto empezaba a buscar espacio para existir. A mediados de la década de 1950, el miedo no llegó como pánico abierto, sino como incomodidad diaria. La gente caminaba más rápido, las luces se apagaban antes, los pasos solitarios se evitaban. El terror no gritaba, se insinuaba. Y cuando el miedo se integra a la rutina, deja de parecer irracional. El primer sobreviviente apareció semanas después, un estudiante encontrado al amanecer, inconsciente, con marcas profundas en brazos y torso, no heridas limpias, sino rasguños desesperados, como si hubiera intentado apartar algo que se movía demasiado bajo para verlo con claridad. Antes de perder el conocimiento, repitió una sola frase: venía desde el suelo. Ese testimonio cambió todo. A partir de ese momento, los relatos comenzaron a coincidir. No era una sombra amorfa, era un torso femenino, brazos firmes, manos endurecidas por el arrastre constante. La ausencia de piernas no la debilitaba, la hacía más rápida. Cada versión añadía un detalle más, como si la criatura se estuviera revelando lentamente, pieza por pieza. El rostro apareció después, pálido, tenso, congelado en una expresión imposible de olvidar. Ojos abiertos de forma antinatural, como si nunca hubieran parpadeado desde la muerte. No gritaba, no hablaba, observaba. Y en esa mirada había algo más que dolor. Había una pregunta sin respuesta. Fue en los patios escolares donde la leyenda recibió su nombre. Los niños imitaron el sonido con risas nerviosas, sin comprender su significado real. Teque, teque. Nombrarla le dio forma, y al darle forma, la historia se fijó en la memoria colectiva. Lo que se nombra, existe, y lo que existe, puede moverse. Las autoridades intentaron apagar el fenómeno con explicaciones racionales: histeria colectiva, sugestión, trauma posguerra. Pero mientras los informes hablaban de calma, los archivos internos acumulaban testimonios que no podían ignorarse. Algo estaba atacando, algo seguía patrones, y algo se desplazaba con intención. Lo más inquietante no era su existencia, sino su movimiento. Cada aparición estaba más lejos del punto inicial, más rápida, más precisa. La criatura no vagaba, se expandía, como si cada nuevo encuentro la empujara a cruzar otro límite invisible. La gente ya no preguntaba si teque-teque era real, preguntaba dónde aparecería después. El miedo dejó de ser incredulidad y se transformó en anticipación. Y cuando el miedo anticipa, prepara el terreno para algo mucho más peligroso. Una noche, el sonido se escuchó dentro de una casa, no en la calle, no en las vías, dentro. Marcas profundas aparecieron en el piso de madera, como si algo hubiera cruzado el umbral arrastrándose a toda velocidad. Ese fue el instante en que la leyenda dejó de pertenecer a espacios abandonados. Ahora podía entrar. Si teque-teque ya podía cruzar puertas, ¿qué la detenía de aprender algo más? Con el paso de los años, algo cambió en la forma en que teque-teque se manifestaba.
Ya no aparecía de manera errática ni caótica. Sus movimientos comenzaron a mostrar una regularidad inquietante, casi como si estuviera aprendiendo. El horror no solo persistía, se adaptaba. Y cuando una entidad aprende de su entorno, deja de ser un residuo del pasado para convertirse en una amenaza activa del presente. A finales de la década de 1960, los reportes ya no se concentraban en una sola ciudad. El sonido era escuchado en distintos puntos del país, siempre cerca de estructuras abandonadas o espacios marcados por tragedias humanas. Puentes, estacionamientos subterráneos, fábricas clausuradas. Teque Teque parecía reconocer los lugares donde el dolor había dejado una huella abierta. Investigadores independientes comenzaron a notar algo inquietante. Las apariciones seguían horarios similares, condiciones climáticas repetidas y entornos casi idénticos. No era azar, era un comportamiento, y ese comportamiento sugería una voluntad silenciosa, una lógica que escapaba a la comprensión humana. Los testigos más recientes describían una figura más sólida, más presente. El torso no parecía desvanecerse como un espectro, dejaba marcas, producía vibraciones. La criatura ya no flotaba entre mundos, se apoyaba en el nuestro. Lo que más aterraba no era su forma, sino su velocidad. Teque Teque cruzaba pasillos enteros en segundos, impulsándose con sus brazos como si el dolor fuera combustible. No perseguía lentamente, aparecía de golpe, y ese movimiento abrupto anulaba cualquier intento de huida. Con la llegada de cámaras de seguridad en los años siguientes, se esperaba obtener respuestas, pero ocurrió lo contrario. Las grabaciones fallaban, los fotogramas se perdían, los sensores se activaban sin mostrar nada. Era como si la criatura comprendiera los límites de la observación humana y supiera cómo evitarlos. A pesar de las distorsiones, un detalle permanecía constante: el rostro, una expresión fija atrapada entre el terror y la ira, como si el momento de la muerte se repitiera sin cesar en su conciencia. No buscaba compasión, buscaba resolver algo que nunca fue cerrado. La historia comenzó a transmitirse entre generaciones, padres advirtiendo a hijos, hermanos mayores contando la leyenda como advertencia. El mito ya no necesitaba pruebas, vivía en la memoria colectiva, fortalecido por cada relato compartido. Algunos estudiosos plantearon una idea inquietante, que Teque Teque no solo se desplazaba físicamente, sino que evolucionaba internamente. Cada aparición la volvía más definida, cada testigo más consciente de su presencia, y esa conciencia parecía alimentarla. Una noche, en un túnel clausurado, un sensor registró algo nuevo, una vibración prolongada, constante, como si la criatura se hubiera detenido por primera vez. No estaba avanzando, estaba esperando. Si Teque Teque podía esperar, ¿qué estaba preparando? A comienzos del nuevo milenio, Japón ingresó en una era dominada por la tecnología. Cámaras en cada esquina, sensores bajo tierra, sistemas capaces de registrar el más mínimo movimiento. El mundo parecía, por fin, preparado para observarlo todo. Pero mientras la superficie se volvía más visible, los espacios olvidados se oscurecían aún más. Y fue allí donde Teque Teque encontró un nuevo territorio para crecer. Los primeros informes hablaban de simples errores técnicos, cámaras que se apagaban durante segundos exactos,
sensores que registraban vibraciones sin imagen asociada. Pero cuando esas fallas comenzaron a repetirse en distintos puntos al mismo tiempo, la casualidad dejó de ser una opción razonable. Por primera vez, los registros indicaban algo contundente: peso. Las vibraciones no eran etéreas, el suelo respondía como ante una masa real desplazándose con fuerza. Teke Teke ya no era solo una aparición, tenía presencia física. En una estación clausurada, un operador aseguró haber visto algo imposible, la figura elevándose apenas del suelo, como si intentara incorporarse. No lo logró, pero ese gesto mínimo reveló una verdad aterradora. La criatura no aceptaba su forma incompleta. Durante décadas, Teke Teke se había desplazado a ras del suelo. Ahora ese límite parecía volverse insuficiente. La pregunta dejó de ser dónde aparecía y pasó a ser qué estaba intentando convertirse. Los encuentros comenzaron a dejar secuelas más graves, no solo heridas físicas, sino daños psicológicos profundos. Personas incapaces de volver a caminar solas de noche. Todas coincidían en lo mismo: la sensación de que algo estaba más cerca del rostro que antes. Algunos testigos afirmaron haber visto su propio reflejo deformado en superficies metálicas justo antes del ataque, como si Teke Teke utilizara la identidad humana para manifestarse, como si probara, por instantes, cómo sería volver a ser completa. La población ya no hablaba de la criatura como una leyenda, la nombraba con cuidado, evitando decir su nombre en voz alta. El miedo se había vuelto consciente, y esa conciencia parecía fortalecerla. Los investigadores llegaron a una conclusión inquietante. Teke Teke había cruzado un umbral. Ya no dependía de su historia original. Había desarrollado una voluntad propia. En la última grabación recuperada, el sonido no se movía. Permanecía fijo, constante, como una respiración metálica. No estaba cazando, estaba aguardando. Si Teke Teke ya no necesitaba moverse, ¿qué ocurriría cuando decidiera hacerlo de nuevo? Después de meses de quietud inquietante, el sonido volvió. No más fuerte, no más rápido, más claro. El Teke Teke ya no parecía un eco lejano, sino una presencia consciente que anunciaba su regreso, como si la criatura hubiera terminado de prepararse. Los investigadores cruzaron décadas de datos y hallaron un último patrón. Todas las manifestaciones recientes coincidían con lugares donde alguien había muerto de forma abrupta y solitaria. No importaba la causa, importaba el abandono. Teke Teke no seguía vías, seguía heridas abiertas. La teoría final fue tan simple como devastadora. La criatura no buscaba matar, buscaba completarse. Cada encuentro era un intento fallido de recuperar algo perdido en el instante de su muerte. Pero el mundo ya no tenía lugar para devolverle lo que le fue arrebatado. Quienes sobrevivieron describieron una sensación común: verse reflejados en la criatura, no como víctimas, sino como versiones rotas de sí mismos. Teke Teke no solo atacaba cuerpos, exponía el miedo humano a quedar incompleto. En una pasarela olvidada, una cámara captó el último registro claro. La figura avanzaba sin prisa, con una determinación silenciosa. No había urgencia, no había rabia, solo movimiento. Después de ese registro, el sonido cesó. No hubo nuevos ataques documentados, no hubo más marcas. Algunos creyeron que la historia había terminado, pero las leyendas no mueren,
solo aprenden a esperar. Hoy, Teque Teque vive en advertencias, en historias contadas en voz baja, en pasos que aceleran al caer la noche. No necesita aparecer para existir, porque su verdadero hogar ya no es un túnel, es la memoria colectiva. Si una tragedia puede dar forma a algo así, ¿cuántas más esperan el momento de arrastrarse fuera del olvido? El sonido no ha vuelto, pero nadie se atreve a decir que terminó, porque algunas historias no buscan un final, buscan el próximo lugar donde ser escuchadas.